Vamos a ver qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de publicar esos datos. Esta es la visión, esto es lo que queremos. Queremos datos que se reusen, datos que se integren. Para hacer ciencia, para hacer gestión. ¿Qué hace falta para llegar ahí? Hace falta, en primer lugar, que los datos se publiquen. Luego, que se publiquen de manera que se puedan utilizar. Esto es, que no lo hagamos como PDFs, lo hagamos de una manera que la información pueda ser procesada informáticamente por programas que analicen esos datos. Y por último, que los datos se usen. O sea, muchas veces, y eso lo hemos visto yo creo que todos, hay datos que están publicados, que están en formatos aptos para el consumo informático y sin embargo no se usan. Y vamos a repasar estos 3 puntos en orden inverso. Vamos a empezar por que los datos se usen. Para que los datos se usen, en primer lugar, hace falta formación. Hace falta familiarizarnos con lo que es gestión de bases de datos o con gestión de información de sistemas GIS. Esto es, a los biólogos nos toca saber algo de informática. También hace falta el cambio de cultura. El cambio de que mi información de partida no es únicamente la que yo genero cuando voy al campo o de mi equipo, sino también echar mano de información relevante para el problema que nos atañe, que pueden estar en otras fuentes. En ese cambio de cultura también entra la parte de cambiar los procedimientos, lo que hablábamos de que, por ejemplo, la NSF o la Comisión Europea establezca las reglas para obligar a tener mecanismos que mantengan los datos. Que los datos se publiquen de manera que se puedan utilizar. ¿Qué hace falta para que los datos se puedan utilizar? Que estén documentados. Esto es, que sepamos el contexto en el cual esos datos se han generado. Las identificaciones las han hecho amateurs, los han hecho científicos. Los datos corresponden a un determinado periodo de tiempo porque no tengo información de las fechas o porque era un proyecto que empezaba y acababa en puntos determinados. Eso respecto de los contenidos y también las condiciones de uso. Si quiero que mis datos se reutilicen, tengo que decir en qué condiciones se pueden reutilizar esos datos. Para que se puedan utilizar, los datos tienen que estar estandarizados. Esto es, que sean fácilmente integrables con otras fuentes de datos. Y además estandarizados según, aquí está en inglés, Application Appropriated Sources. Esto es, que estén en un formato tal que puedan ser procesados por programas, que pueda hacer mapas, que pueda hacer modelización de nicho ecológico. Y por último, que sean fáciles de descubrir. Yo puedo montar un portal magnífico, con los datos bien documentados, con las condiciones de uso bien establecidas, en un formato que directamente los pueda meter en MaxEnt o en Arcinfo, y sin embargo nadie encuentra ese portal. Vamos a ver también qué podemos hacer en este asunto. Y bueno, por supuesto, estamos hablando de datos ya en formato digital, que a menudo es la barrera principal. Datos documentados. Cuando hablamos de documentar datos, estamos hablando de metadatos. Que, bueno, como su nombre indica, son datos sobre los datos. ¿Quién es el autor? ¿En qué proyecto? ¿En qué contexto? ¿Con qué fin? Y ese contexto es fundamental luego para utilizarlos de manera apropiada. Y los metadatos forman parte de la cadena del ciclo de vida que hablaba Manuel en su charla: generar, descubrir, recuperar, usar. Datos que se pueden intercambiar, integrar y reutilizar. Estándares, metadatos. De metadatos, Manuel ha mencionado Dublin Core. Yo voy a contar un poquito más de Dublin Core. Dublin Core se puede decir que es la madre de todos los metadatos. Es un conjunto de elementos de información que básicamente están orientados a dar contexto. Podríamos decir que sobre cualquier cosa, no solamente sobre una base de datos. Puede ser un cuadro, puede ser una novela, puede ser una camiseta, puede ser cualquier cosa. Y aunque tiene un bagaje por detrás más grande de lo que vamos a presentar aquí, lo que se utiliza realmente son 15 elementos clave. Que son estos 15 elementos.
hay unos elementos sobre contenido, título, palabras clave, una descripción, la fuente, el idioma, relación con otros objetos, cobertura espacial, temporal. La información sobre biodiversidad también es taxonómica. Tiene otra serie de elementos que apuntan a la propiedad intelectual. ¿Quién hizo esa base de datos o ese objeto? Colaboradores, derechos. Y luego instanciación. ¿Cuándo se hizo? ¿Qué tipo de recurso es? ¿En qué formato está? Si tiene un identificador. Esto es para cualquier cosa. Si lo pensáis, esos 15 elementos se aplican a una base de datos o a un vídeo, a una película. Bien, además, si esos metadatos están expresados de tal manera que puedan ser manipulados informáticamente, pues hacemos el sistema más eficiente. Podemos hacer catálogos de objetos, catálogos de bases de datos, catálogos de películas. Y ese formato, el que se usa es el XML, que es una variante de otros lenguajes informáticos descriptivos. Y a su vez, las definiciones también se implementan en XML, pero en un XML especial que se llaman XSD, XML Schema Definition. Este es el aspecto que tiene un XML. El de arriba es un XML donde realmente tenemos metadatos. Donde están, y vemos correos electrónicos, vemos un descriptor, la ID de Andalucía, bla, 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 bla. Y el segundo es un XSD, donde me dice, bueno, tengo un elemento de origen, tengo un elemento de asunto, etc. En un lado tenemos contenidos, en otro lado tenemos definiciones. Y eso puede ser manipulado y presentado por aplicaciones informáticas muy fácilmente. Si todo el mundo utiliza la misma codificación, pues todos nos podemos aprovechar de los desarrollos de todos. Centrándonos ya en metadatos para conjuntos de datos de biodiversidad, el estándar que manda es el EML, el Ecological Metadata Language, del cual GBIF ha hecho una implementación específica para juegos de datos de biodiversidad, que es el llamado GMP, GBIF Metadata Profile. Dicho de otra manera, el GBIF Metadata Profile está escrito en ML. Este perfil tiene elementos específicos que son relevantes para juegos de datos de biodiversidad. Por ejemplo, en la cobertura tenemos cobertura taxonómica y tenemos descriptores de colecciones. Y bueno, aquí hay un par de enlaces a dos manuales publicados por GBIF con información y documentación sobre este esquema. Y de nuevo, todo esto va a quedar en internet y a no ser que tengáis mucha ansia, no hace falta que lo estéis copiando ahora. Datos estandarizados. De nuevo vamos a ver algo que ya ha mencionado Manuel. Darwin Core. Darwin Core es el famoso conjunto de 150 elementos para describir, como decía antes, información del tipo esta especie está en este sitio en este momento. Por supuesto, con 150 campos se puede decir eso muy bien. Con estas coordenadas, con este datum, con este geoide, en este día, este mes, este año, quién hizo la identificación, dónde se guarda, etcétera, etcétera, etcétera. 150 elementos. Que se pueden agrupar, bueno, pues elementos que tienen que ver con el registro en sí, elementos que tienen que ver occurrence. Yo con esto tengo un problema. O sea, cuando oigo la palabra ocurrencia, se me ocurre la definición de diccionario que es idea peregrina. O sea, en español, occurrence es un dato de presencia. Ok. El evento, pues, esfuerzo de muestreo, cuándo fue, etcétera. De la localidad, lo que hablábamos de las coordenadas, del datum. Un elemento muy importante también para análisis es lo que se llama Coordinate Uncertainty in meters. Este es el radio del punto.
cuando usamos coordenadas geográficas, cuando usamos latitud y longitud, estamos utilizando un elemento que no tiene dimensión. Podemos estar refiriéndonos a que esta mariposa estaba en este espacio, en este momento, o que estaba en todo el país de Costa Rica. Entonces, para los análisis, por tanto, a la hora de publicar los datos, es fundamental ese elemento de decir qué radio tiene mi punto. En fin, una serie de apartados que, de nuevo, este es el estándar, este es el máximo, este es el contenedor. Los que se utilizan son, por supuesto, los relevantes en vuestro caso, los que vosotros utilizáis para vuestros fines. Y los que utiliza el portal de GBIF en su momento actual, pues es un subconjunto. Deben ser del orden de 2 docenas y no de 150. Bien, el estándar que se suele abreviar como DWC, ha tenido numerosas versiones y hay pasarelas, lo que hablamos también antes. La parte técnica no es el problema a la hora de la disponibilidad de los datos. Bien, seguimos con los requerimientos a la hora de publicar los datos. Volvemos a las Application Proprietary Sources, bueno, que puedan ser procesados por programas. Esto es que estén estructurados, tienen que estar tabulados, tienen que tener un formato estándar, tanto semántico desde el punto de vista del contenido, qué queremos decir con record o qué queremos decir con datum, como desde el punto de vista sintáctico, cómo expresamos ese elemento, cómo lo llamamos, qué tipo de datos tiene, etcétera. Pueden ser base de datos, pueden ser otros formatos de amplio uso. Y por último, fáciles de descubrir. ¿Qué significa en este contexto? Que estén indexados por catálogos que indexan metadatos, por ejemplo, o que estén vinculados a portales agregadores, de los cuales GBIF es el más grande ahora mismo en el mundo, pero hay otros temáticos, por ejemplo, OBIS. OBIS es un portal global, temático, de biodiversidad marina. Pero vamos, esa es la idea. A la hora de publicar esa información, también lo que mostraba Manuel en esas filas y en esas columnas de datos sumamente apretados, pues sería uno de estos ficheros de texto. Esta es la manera de publicar, esto es específico del flujo de publicación de datos de GBIF, donde en un fichero, que es un zip, como los que usamos todos nosotros para intercambiar información, empaquetamos los datos como TXTs, esas filas y esas columnas, los metadatos como un XML, y además otro fichero XML que dice que tiene mis columnas, en qué TXTs. Todo eso junto se pone en un zip y hay herramientas para ello, y vamos a ver algunas de esas herramientas esta semana. Se pone en una dirección pública en internet y eso es cosechado por el portal de GBIF y publicado. El tercer apartado, que es el primero, que los datos se publiquen, y aquí enlazamos con la discusión que estamos teniendo al final de la otra charla. Cambio cultural, pasar de yo copio mis datos, los analizo y los publico a yo uso los datos de una manera parecida a como usamos la electricidad o las carreteras, como una infraestructura. Y hasta ahora lo que ocurre es que los datos se han publicado poco y mal. Y hace falta cambiar los requerimientos, hace falta cambiar los incentivos. Como decíamos también en la charla anterior, la información sobre biodiversidad se genera de manera muy diversa y los requerimientos y los incentivos deben ser igualmente diversos. Por ejemplo, esto no es para administraciones públicas, esto es para la sociedad civil. Perdón, esto es un error mío. Pues esto es un portal donde, en este caso, ciudadanos de México pueden aportar información sobre biodiversidad de su país. ¿Qué pide esta gente? Que haya una base de socialización, que haya visibilidad, que puedas decir a tus amigos con una cerveza delante: yo he subido 240 datos esta mañana, que haya reconocimiento por el esfuerzo, que sea sencillo, que haya aprendizaje, que sea divertido. Pues esos son unos requerimientos específicos para un público que genera, para un público
para un sector que genera información sobre biodiversidad muy específico. Para los científicos, hace falta cambio cultural, que publicar datos sea mérito científico. Eso todavía no es, eso no ocurre. Y la otra, este sería la zanahoria y este sería el palo. Que haya una exigencia por parte de los entes financiadores de la ciencia que publicar los datos sea un requisito. Y aquí están los dos ejemplos que mencionaba antes de pasada. El documento de referencia de la NSF y el documento de referencia de la Comisión Europea, con sus URLs. Como hoy por hoy publicar datos no es un reconocimiento científico casi en ninguna parte, la opción B es los data papers. Un data paper, una publicación de datos, es una publicación independiente que describe un juego de datos particular o una colección de juegos de datos. Aquí la clave es que describe. ¿De qué estamos hablando? De metadatos. Básicamente es publicar los metadatos de un juego de datos como una aplicación científica. Y hay revistas científicas que están indexadas, que tienen factor de impacto, que ya aceptan data papers. La de referencia en el contexto de GBIF son las revistas de Pensoft. SoKIS, PhytoKIS, MycoKIS y me dejo alguna otra. Que además son revistas de Open Access. Para gestores, pues aquí los requerimientos de nuevo tienen que ser diferentes. ¿Qué se puede hacer? Varias cosas. Los gestores, una de las cosas que hacen y que hacéis es pedir informes, pedir trabajos. Pues a la hora de pedir esos informes, pues que no os den solamente el PDF, sino que además os den los datos. Y hay ejemplos de administraciones públicas que ya están haciendo eso. Me das el informe, me das el mapa y además me das los datos. Porque por eso pago. Además, exigir como norma de calidad que en esos informes la sección de recopilación de información cite las fuentes. A veces un consultor hace un informe y dice, bueno, hemos encontrado esto y esto y esto otro, y omite, no sé si elegantemente o todo lo contrario, de dónde ha sacado esa información. Eso también se puede exigir en los pliegos de condiciones. Más incentivos, que se haga ley. A nivel europeo eso ya existe. O sea, hay una ley que obliga a que la información ambiental generada por administraciones públicas sea pública. Bien, aparte de eso, de todos estos requerimientos, de los incentivos, de los metadatos, de los estándares, hace falta ciertos elementos técnicos destinados a facilitar que los datos se reutilicen. Que haya un marco de licencia, que haya un sistema de referencia, esto es identificadores para esos datos, y que haya un sistema de citación. O sea, que yo pueda decir cómo, si utilizo unos datos, cómo de citarlos. Porque muchas veces ocurre, no cito esta fuente porque no sé cómo citarla, porque no se me dice. O no utilizo esta información porque a lo mejor no se puede utilizar o las condiciones no están claras. Me ahorro un problema, no lo utilizo y me ahorro un problema. Sobre las licencias, bueno, pues también ha habido un movimiento que, bueno, esta gente ha hecho muy buen marketing, se juntó en un pub en Cambridge, hizo una declaración con el nombre del pub y bueno, pues ahí habla de Open Access y las condiciones que hacen que un conjunto de datos sea abierto, reutilizable. Aparte de ese contexto más o menos ideológico, una opción clara y fácil de usar es el esquema de licencias de Creative Commons, donde básicamente nosotros, como autores o como administradores de juegos de datos, podemos decidir indicar de una manera muy clara cómo esos datos se pueden reutilizar. De la manera más abierta a la más cerrada, la más abierta sería lo que se llama Creative Commons Zero,
renuncio a todos mis derechos. Para usar estos datos no me tienes que citar, no tienes que hacer nada. Subiendo en orden de restricción, la primera es que si utilizas estos datos, que por lo menos digas dónde los has sacado, me cites. Un poco más arriba, que me cites, y además todo lo que hagas con esos datos míos tienen que ser compartidos bajo las mismas condiciones. Share alike. Tú, por ejemplo, no puedes hacer un mapa con datos de distribución que he recogido yo y luego vender ese mapa, si yo no lo vendo. También puedo imponer una restricción de que no se puede redistribuir. Tú los puedes utilizar, pero no los puedes redistribuir, no puedes crear derivados. O no puedes emplearlos con fines de lucro. Y además, bueno, seguimos en la restricción. No los puedes distribuir con fines de lucro, los puedes distribuir tal como los distribuyo yo. O no los puedes distribuir, y ya lo más restrictivo, que es lo estándar hasta ahora, que es el copyright, todos los derechos reservados. Ok. Otra tabla de licencias es esta, donde combina ya licencias de Creative Commons con licencias de Open Data. ¿Cuál es la idea de utilizar una licencia? La idea de utilizar una licencia es de no tener que inventar una rueda, no tener que hacer un pliego donde define exactamente bajo qué condiciones estoy publicando estos datos y en qué condiciones se pueden utilizar. Simplemente utilizo algo que ya existe, algo que es fácil de entender por los usuarios potenciales de esos datos. Siguiente requerimiento técnico, los identificadores, que además estos han de ser únicos, persistentes y resolvibles. ¿Únicos qué significa? Pues lo obvio, que cada elemento de los datos, cada registro o incluso cada base de datos tiene un identificador único en el mundo. Persistente, que no lo cambio cada vez que saco una nueva versión, por ejemplo. Y resolvibles, que si lo introduzco en algún sistema informático me va a llevar a la fuente de esos datos y de los metadatos. Unos muy ampliamente utilizados, sobre todo para publicaciones, bueno, de todo tipo, voy a decir científicas, son los DOIs, los Digital Object Identifier. Esto funciona en una empresa, tú quieres tener un DOI y lo compras. Y la empresa te dice, tu DOI es este número. Y una persona cualquiera teclea ese número con esta dirección por delante y le va a llevar a tu publicación o a los metadatos de tu publicación. Y una tecnología que está consolidándose, vamos a decir, todavía está despegando de identificadores únicos, persistentes y resolvibles, son los LSIDs. ¿LSIDs para qué? Para los datos, por ejemplo, de esos ejemplares en las colecciones o para los datos de esas observaciones. ¿Qué ventajas voy a tener con estos identificadores? Que voy a poder agregar información a ese registro. Puedo añadir datos sobre la identificación o puedo añadir datos de morfometría, etcétera. Y todos esos datos agregados se van a poder trazar gracias a que todos comparten ese identificador. Y el tercer, creo que es el tercer elemento técnico, es un sistema de citación. Tengo que decir cómo se me tiene que citar. En el estándar de metadatos, el GBIF Metadata Profile o en el Ecological Metadata Language, hay elementos para poder introducir una URL que me lleva a la fuente, una cita de este trabajo, estos autores, con este título, de esta manera. Y en las páginas de GBIF eso aparece claramente para cada juego de datos, para cada uno de esos 10.000 juegos de datos federados por GBIF. Y bien, ya está la última diapositiva para repasar qué estamos viendo, qué hemos estado viendo en esta charla, de cómo publicar los datos. Queremos que los datos estén documentados. Para eso necesitamos metadatos que estén estandarizados según un estándar en el contexto de GBIF, Darwin Core. Mecanizables, esto me lo he inventado, pero para indicar que sean en un formato tal
que sean susceptibles de ser utilizados con programas informáticos estructurados, identificables con los identificadores, únicos, persistentes, resolvibles, fáciles de encontrar, que estén en portales o que estén en indexadores, y fáciles de reusar, que tengan licencias y que tengan cómo citar. Y ya está.